Hey, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están todos? En este video les mostraré una forma de resolver el clock usando el método de 7Simul, sin flip esta vez, de Tommy Cherry, pero con una pequeña variación extra para hacer la memorización mucho más fácil en la parte del slash, es decir, en esta última parte con las últimas dos letras, es decir, la quinta y la sexta, ¿no? Las cuales son prácticamente igual de largas en el método original, es decir, que involucran 7 relojes. Y aquí yo les mostraré ambas formas y cómo es mi forma de memorizar, de visualizar los giros y de ejecutar usando el método de 7Simul y la variación que les comento de 7Simul con Oxford, que es como originalmente recibe su nombre para estos dos últimos giros de memorización. Es decir, será como un doble tutorial. Hablando sobre Oxford, este método consiste en otra forma de memorización y ejecución, el cual nos entrega la posición en la cual debemos colocar las manecillas de un reloj en específico y no la cantidad de ticks, es decir, por ejemplo, de giros que debemos realizar, que es como estamos acostumbrados con los otros métodos. Este método puede tener pros y contras. Por ejemplo, creo que este método ayuda para el tiempo de memorización, que es mucho más rápido obtener las dos letras de memorización que en el método original de Tommy Cherry. Y es más fácil visualizar en dónde van a quedar nuestras manecillas, puesto que nos otorga el lugar donde debemos colocarlas. Esto es bueno a las personas que hacemos los giros de una manera totalmente visual. Pero si tú eres una persona que realiza sus giros en el clock basándose únicamente en el tacto de saber cuántos giros has hecho y que puedas, por ejemplo, scrambler el clock sin mirar el clock, que lo hagas como de manera blind, únicamente viendo el scramble, pues puede que este método no sea el más apropiado para ti. Y de hecho creo que a la larga es mejor hacerlos únicamente por visualización, por tacto, y ya no depender de la visualización. Pero pues la mayoría de personas empezamos con la visualización, así que creo que no está mal. Y puedes seguir y aprender este método independientemente de si sabes hacer otro método que involucre movimientos simultáneos, o que sepas 7Simul, 7Simul Flip, o que de plano hagas método principiantes. No hay ningún problema. Les voy a dejar el scramble en una parte de la pantalla y en la descripción. Y bueno, les recomiendo que vayan practicando estos movimientos visuales, ya que los vamos a necesitar. Es como una habilidad para resolver clock de manera más rápida. Y es de que vayan viendo que dependiendo en dónde esté nuestra manecilla, en dónde va a quedar después de hacer el movimiento de ticks. Por ejemplo, UR+5, esta quedaría aquí. Y los pines siempre van a cambiar de manera horaria, es decir, siempre va a ser UR, DR, DL, UL, UR, DL y todos. Entonces, para que se vayan acostumbrando a cambiar los pines de esa manera. Luego DR-4 va a quedar ahí. Luego DL+2, UL-2, U+4, R-5, D-4, L+3, AL+1, flipeamos, U+1, R-1, L-2, AL-1. Y nos tendrá que quedar de la siguiente manera. Es correcto. Y bueno, yo por aquí ya tenía este clock scrambleado, el cual es el mismo. Y bueno, comenzando con el tutorial, cuando inspeccionemos el clock deberíamos de priorizar los relojes en parejas de la siguiente manera: que estos dos sean iguales, que estos dos sean iguales y que estos dos sean iguales. Pueden ser estos tres iguales y vendría perfecto. Por ejemplo, aquí acomodé ya esta parte, la cual tiene este skip, este skip, este skip, y con el flip también estos dos nos van a dar un skip. Creo que aquí también había una ventaja, pero ahora mismo no recuerdo en dónde. Pero bueno, esta sería una memo muy fácil, por ejemplo, pero vamos a trabajar con esta de acá y vamos justamente a priorizar más que las otras parejas, que esos dos relojes tengan la menor cantidad de ticks posibles. Por ejemplo, podría escoger aquí un 1 y está bien, aquí un 2 y está bien, pero pues si tengo un 0 es mejor, ya que este va a ser el primer movimiento y nos va a ahorrar este movimiento de D, que es como el más complicado, sinceramente. Una vez escogida la posición, deben saber que el método hace una diferenciación de caras
en la memorización. Es decir, hay un lugar donde comenzamos a hacer la memo y la otra cara es donde comenzaremos la ejecución. En este caso, como vamos a priorizar esto como primer movimiento, que va a ser un 0, esta va a ser la cara donde empezamos a memorizar y va a recibir las letras minúsculas. Y cuando hagamos un flip de X2, es decir, de esta manera, esta va a ser la cara donde vamos a empezar a ejecutar. Y esta se va a representar con las letras mayúsculas. Y ahora va un tip. En cuanto en la inspección vean que pues hay este par, ¿no?, donde van a empezar, o la menor cantidad de movimientos, les recomiendo que desde aquí, si es que no van a cambiar de repente por otra posición, levanten este pin y bajen todos los demás, para que sepan que aquí es donde vamos a empezar a ejecutar, porque aquí va a ser el primer giro simultáneo. Y así ya les va a ser más fácil reconocer en dónde empezaron a memorizar, dónde son las minúsculas, dónde son las mayúsculas, dónde van a ejecutar. ¿Ok? Entonces, una vez dicho esto, también tenemos que ver en dónde van a estar las 12 para el método de Oxford que les voy a enseñar. Es mucho más fácil empezar, bueno, va a ser más fácil la memorización cuando las 12 están a las 0 horas, es decir, en la parte de arriba. Si están a las 3, a las menos 3 o a las 6, bueno, vamos a tener que hacer una pequeña suma extra, pero para Seven Simul normal, pues eso no nos interesa. Aunque sí, bueno, de todos modos sí lo vamos a anotar cuando hagamos la quinta y sexta letra, pero ya hablaremos más adelante de eso. Ahora, empezando con la primera letra de memorización. M1 va a ser igual a D2C, dicho en inglés. Dicho en español sería D para C. Les menciono esto porque es más fácil para mí escribir las instrucciones en inglés, ya que to es más corto de escribir que para. D para C, D2C, y bueno, significan lo mismo. ¿Por qué lo pongo de esta manera? Ya que para mí es más fácil memorizarlo. Puedes hacer una especie de caminito con tu dedo para saber qué relojes debes comparar. Es decir, cuando digo D para C, quiere decir cuántos movimientos le faltan a D para llegar al mismo estado que C. Esto originalmente se escribiría al revés. Se escribiría C menos D. Pero la comparación es de D para C. Entonces esto puede llegar a confundirte en el método de Tommy Cherry original. Entonces es más fácil decir D para C y luego ya, por ejemplo, en la siguiente suma sería R para DR, luego se lo sumas a esto y sería L para U, etc. Siento que es más fácil hacer un pequeño caminito visual para recordar cómo va a ser el método. Entonces, la primera letra es D para C. En este caso es un 0 porque está igual. Ahora, ¿cómo guardamos este número en una letra? Porque es más recomendable tener un sistema de letras y memorizar letras, pares de letras, que simplemente los números positivos y negativos. No sería bueno memorizar, por ejemplo, 5 menos 3, 4, 2, 6, 0. Siento que se nos va a olvidar muy fácil. En cambio, si utilizamos y cambiamos este número a una letra, va a ser más fácil memorizar, por ejemplo, O, B, K, I, 0 y O, digamos. Y bueno, estos sistemas de letras para números positivos y negativos, existen diferentes sistemas. El método que más suele utilizar la gente es el cual va, por ejemplo, de los números serían 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Para ello sería O, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Siendo K menos 1, J menos 2, menos 3 sería I, menos 4H, menos 5G, F sería 6, E, bueno, sería A, B, C, D, E, 0, 1, 2, 3, 4, 5. El sistema que yo utilizo es un sistema mixto entre números para números positivos y letras para números negativos. En su momento para mí fue más fácil entender este sistema de letras por simplemente ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y para menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, para mí fue más fácil decir
Menos 1 es A, menos 2 es B, C, D y E. A veces utilizo F para 6 porque me di cuenta que se me confundían la C y el 6, porque decía C6 y como son muy similares en pronunciación se me confundían, entonces lo cambié por 6 igual a F. Pero igual esto es en base a sus gustos, que se les acomoda más, que se les hace más fácil. Y ya será cuestión de ustedes decidir qué sistema van a utilizar. Ok, entonces continuando. La primera letra era D para C, ya la guardamos y ahora va a ser O un 0. Yo prefiero decir 0. Y la segunda letra, M2, la voy a leer primero y ahorita se las muestro. Es R para DR, estas minúsculas, más L para U, mayúsculas, que serían estas dos de acá, ¿no? Pero ok, ¿cómo lo hacemos? R para DR. ¿Cuántos giros le faltan a R para llegar a DR? Serían menos 5. Ahora, este número solamente lo tienen que tener mental o visualmente. Yo prefiero hacerlo como visualmente, de que veo el menos 5 y rápidamente doy el flip para sumárselo al segundo reloj. Es decir, si la segunda parte era L para U, a esa U se la van a sumar. En este caso es un menos 5, L para U, y a esta se la restan primero. Entonces U queda en esta hora imaginaria como a la 1. Entonces L para U serían menos 3 ticks, ya que es en sentido antihorario. En sentido horario serían positivos. Entonces al ser menos 3, mi memorización va a quedar como C. Entonces mi primer par de letras es 0C. Si utilizan en otro sistema sería OI. Ahora, para la tercera y cuarta letra existe un pequeño dilema. Y es que una vez vayamos a estar ejecutando, normalmente vamos a seguir un orden de que lo vamos a hacer en pares. Y la primera va a ser en el lado izquierdo, la segunda va a ser en el lado derecho, luego el siguiente par igual. Tercera letra, cuarta letra, quinta letra, sexta letra, variando de izquierda a derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, para las 6 letras. Pero va a llegar un momento en donde vamos a tener que intercambiar el orden, y a pesar de que, por ejemplo, para el slash, vamos a mover y podemos fijarnos en esta, y para esta nos vamos a fijar en esta. Entonces hay un pequeño dilema para esta tercera y cuarta letra, ya que para la tercera y cuarta letra es más que nada para la memorización, debido a que como empezamos aquí, si se fijan, hicimos aquí y luego acá, y la cuarta letra, originalmente en Tommy Cherry la tercera letra es U para L, es decir, es aquí mismo. Entonces prefieren algunas personas memorizar esta letra aquí mismo, y la cuarta letra sería para ellos R para D. Pero lo que pasa es de que la que memorizaron aquí se ejecuta en la mano derecha, se ejecuta en el engranaje derecho. Entonces se les dificulta tener que intercambiar, switchar esas dos letras para saber cuál va en la izquierda y cuál va en la derecha. Entonces yo por eso prefiero que si están memorizando aquí la primera, la segunda, vuelvan a hacer un flip para que su tercera letra sea R para D, porque esa sí se va a ejecutar en el lado izquierdo y va a ser más fácil. Igual ustedes pueden decidir, pero ya lo verán, creo que es más cómodo. Y la cuarta letra sería U para L. Entonces tercera letra, repitiendo, R para D sería menos 1, sería A. Cuarta letra, U para L, serían menos 2, en mi sistema sería B. Entonces llevamos 0C a B, o para el sistema de solo letras sería O, I, K, J. Ok, para la quinta y sexta letra en el 7 Simul normal, en el de Tommy, una vez acabamos nuestra cuarta letra, que en nuestro caso sería en la cara de las mayúsculas, en U para L, aquí mismo empezaríamos la quinta letra, la cual dice U para UR, el cual sería un 1 positivo, y eso se lo aplicamos a D para C, es decir, este 1 quedaría aplicado aquí,
Y ahora sí, de D para C sería un menos 4. Y si lo aplicamos a UL para L, en la otra cara, UL para L, le aplicamos el menos 4. Y aquí sería otra vez un menos 1. Y eso lo aplicamos a R. Entonces el menos 1 quedaría aquí. Y aquí, ¿qué es la letra que tenemos que memorizar? Aquí tienen que tener mucho cuidado porque es muy común tener este error que no saben qué es lo que se tiene que memorizar aquí. Y es que una vez aplicada esa diferencia que obtuvimos mediante las sumas, este reloj aplicándole ese menos 1 quedaría en esta posición. Pero se tiene que memorizar la posición respecto a las 12. Es decir, si tuvieras este reloj con las 12 hacia arriba y esta manecilla tendrá que quedar aquí en las menos 3, esa es la letra que uno tiene que memorizar. En mi caso es una C y en el otro caso sería una I. Entonces esa sería la quinta letra y la sexta letra sería aquí mismo en la cara de las minúsculas y sería C para U, hay un menos 1, se le aplica D, queda aquí y se tiene que hacer el mismo ejercicio que acá. Cuando simplemente se le suma a un solo reloj, se suma la posición. Es decir, como las 12 están aquí abajo, esta posición serían las menos 4 horas. Entonces ese menos 4 es el que se acarrea y se le va a sumar a L para UL. L para UL ahora es para arriba. Entonces se le suma ese menos 4 que tuvimos aquí y esta manecilla terminaría aquí. Entonces compramos de este a esta manecilla y sería un menos 1 nuevamente. Y ahora se le suma a R para DR, no nada más R como en el otro caso. Entonces ese menos 1 quedaría aquí y se hace la diferencia de aquí a aquí, que sería un 5 positivo. Entonces nuestro par de letras, utilizando el sistema de Tommy, sería C5. En el otro sistema sería IE, ¿ok? Pero si se fijan fue muy tardado. Con práctica sí se puede hacer sub 15 en la inspección, incluso hasta sub 8, pero sinceramente sí es algo que es difícil de hacer. Ahora veamos cómo es la memorización para la quinta y sexta letra, pero en Oxford. Y bien, volvemos a la cara de las minúsculas. Y ahora para la quinta letra, Oxford nos dice que hagamos UL para L. UL para L más NP. Ahorita vemos que es el NP. Pero aquí sería 3, nada más. Y ya, eso sería todo. O sea, todo lo que vieron de los 7 relojes, que era de este para este, de este para este, de este para este, más este, simplemente puede salir de este para este. Si se fijan, es un atajo muy rápido. Y ahora, ¿qué es el NP? Bueno, tienen que echar un vistazo a la cara de las mayúsculas, que es donde van a ejecutar, y tienen que revisar en qué posición están las 12. Si están a las 0 horas, si están a las 3, si están a las 6, si están a la menos 3. Bueno, si están a las 0 horas, no se va a sumar nada, porque es como sumar un 0. Si está a las 3, lo que tendrán que hacer aquí es de que si van a comparar de este para este, a este reloj le tienen que sumar las 3. Por ejemplo, si las 12 estuvieran aquí, tienes que sumar un 3 positivo. Entonces esta manecilla se recorrería a este punto y tendrían que ser de aquí para acá. Y sería un 6 en dado caso. Si estuvieran las 12 aquí a la izquierda a las menos 3 horas, pues esta manecilla se tendría que recorrer acá y sería un 0, lo que memorizaríamos. Y cuando las 12 están abajo, están en las 6, esta manecilla sería hasta acá y ahora sería un menos 3. Es así como funciona. Y la sexta letra para Oxford es en esta misma cara de las minúsculas y sería este mismo UL, pero ahora hacia la derecha. UL para U, la diferencia es 0. Y luego es R para DR, que en este caso es
es 6, porque en este caso era 0, entonces directamente son 6. O una F, dependiendo de qué sistema utilicen. Y mismo caso, si las dos estuvieron a la derecha, yo prefiero sumarle a este último reloj, a estos dejarlos igual, ver la diferencia, aplicarle la diferencia aquí. Bueno, no, creo que es mejor aplicarle la diferencia directamente a este, porque es más fácil de visualizar. De que si tienes un más 3, puedes ponérselo aquí, 3. Y ya simplemente se lo ejecutas para no sumar dos veces. Porque si lo hicieras al último, suponiendo que aquí hay una diferencia, por ejemplo, de 3 relojes, y aparte tus dos están aquí a las 3, sería sumarle 3 más 3. Que se podría, pero creo que es más sencillo aprovechar estos que están aquí en corto para hacer la diferencia, ponérselos a este y ya simplemente comparar de este a este, y esa sería la letra que memorizaríamos. Así que nuestras letras para Oxford en este último par en mi sistema serían 3F y en el otro sistema sería CF. Así que bueno, ahora vamos a la ejecución. Para la ejecución nos vamos a la cara de las mayúsculas o la cara de ejecución, como se los he estado diciendo, y con este orden de pines. Y tengan en cuenta que el orden de pines va a ser primero DL minúscula, luego sería R, luego DR, slash, UL, L y UR minúscula. El primer par de letras en mi sistema sería 0C. El primero se ejecutaría en el meñique de tu mano izquierda, aquí abajo, y el otro en la parte de aquí arriba. Y nos vamos a fijar en estos dos relojes, en DL y en D. En DL para izquierda y en D para derecha. Entonces sería 0 y un C simultáneamente. Luego pasamos al orden de pines de R pulsando este pin de aquí y ejecutaríamos el segundo par de letras de la misma manera. Ahora ya podemos hacerlo en la parte de aquí arriba y nos fijamos en este reloj, e igual la segunda letra en el lado derecho y nos fijamos en este reloj para mejorar como el look ahead, el ver en dónde vamos a hacerlo y lo podamos hacer de manera inmediata. Luego en mi sistema AB significa eso, y podrán darse cuenta que este 2x2 se habrá formado. Si estos dos relojes no son iguales, quiere decir que algo hicieron mal en las primeras letras de su memorización. Así que chequenlo, corríjanlo para que aprendan cuál fue su error y no volverlo a cometer. El siguiente paso es bajar este pin y quedaría únicamente de R. Y aquí tiene que ser con la mano izquierda, lo pueden hacer aquí arriba. Y ahora sí, en la parte de abajo en DR con la mano derecha tienen que acomodar este 2x2. Este engranaje de aquí acomodaría esto y este engranaje de acá van a acomodar el centro del reloj central. Entonces hacen el 2x2 y ahora van al slash y es el último par de letras. Y ahora quiero que se fijen en que si hubiéramos hecho el método de Tommy, las letras que hubiéramos obtenido, por ejemplo en mi sistema, serían C5. Y ahora, la mano izquierda va a ser la primera letra, pero va a mover ahora el reloj de D. Y tu mano derecha va a mover ahora el reloj de DL. Es decir, se intercambiaron. Entonces, si yo tengo que hacer un C y un 5, si aplico C aquí, va a terminar esta manecilla aquí. Y si hago un 5 con mi mano derecha, este reloj va a acabar aquí, a las 6. Y ahora, ¿qué es lo que nos dice el sistema de Oxford? En el sistema de Oxford yo obtuve un 3F o un 3-6. Que de igual manera, con mi mano izquierda me iba a fijar en este reloj y con mi mano derecha me iba a fijar en este reloj. La posición 3 es aquí. Y para el otro reloj, la posición F es esta de aquí abajo. Entonces me están diciendo ambas lo mismo. Porque yo al ver en Tommy un C5, primero tengo que ver dónde va a quedar este y dónde va a quedar este. A lo mejor me da un poquito más de información el de Tommy al saber cuántos ticks tengo que hacer y me va a decir cuando por ejemplo hay un skip con un 0-0. Pero si tú vas visualizando, por ejemplo cuando estabas haciendo el 2x2, en dónde quedan tus relojes y ves que justamente son las posiciones que vas a hacer,
pues ya no las haces, pero sí te toma un poquito más de tiempo. Pero mientras no haya un skip realmente, tú vas a hacer esas dos letras y ya está. Así que para mí, para una persona que es visual, creo que me conviene más hacer Oxford, porque de igual manera iba a hacer ese proceso mental, pero me ahorré mucho tiempo de memorización. De hecho, yo antes me costaba mucho hacer Seven Simul de Tommy y por eso no lo practicaba. Pero con este nuevo método de Oxford y como se me acomodó bastante bien, lo he estado practicando y ya prácticamente siempre me sale. Y ya por último vamos a terminar en Clock como normalmente sería en Seven Simul, el cual es bajar este pin y nada más tener el de UL. Y ahora con tu mano izquierda vas a manejar todo este 2x2, acomodarlo, emparejarlo con este reloj de D. Y con tu mano derecha vas a seguir manipulando este reloj de DL para que también se empareje con este reloj. Luego subimos este pin, tenemos L. Y ahora con este 2x3 vamos a emparejarlo con este reloj de R. Y con la mano derecha vamos a emparejar este reloj de R también con este reloj D. Sería así. Y por último subimos este pin y ahora nos quedaría UR hundido. Y con este reloj emparejamos a las 12 y con esta mano emparejamos también todas las 12. Y todo debería de estar resuelto.